Hasta ahora en el curso hemos aprendido cómo resolver de forma analítica algunas ecuaciones diferenciales de primer orden, por ejemplo, ecuaciones diferenciales separables y ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Pero existen también otros métodos, por ejemplo, existe un método gráfico que nos permite tener una idea acerca de cuál es el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden. En algunos libros seguramente ustedes habrán visto gráficas como las que se muestran acá, en donde sobre cierta región del plano XY se dibujan pequeños segmentos de recta, como los que vemos acá, como los que vemos en esta figura, y luego se colocan algunas curvas como las que vemos aquí en color celeste, las cuales van siguiendo la tendencia de dirección que tienen esos pequeños segmentos de curva. A estas regiones que nosotros tenemos acá en el plano XY, donde hemos colocado algunos pequeños segmentos de recta, a eso le vamos a llamar campos de direcciones o también le llaman campos de isoclinas. Vamos a comprender cómo es que se construyen estos campos haciendo lo siguiente. Vamos a comenzar primero resolviendo una ecuación diferencial de forma analítica, lo cual nos permitirá entonces comprender de mejor forma cómo es que vamos a construir estos campos de direcciones. Comenzaremos primero considerando la siguiente ecuación diferencial, de y en de x igual a 0.25y, la cual como sabemos es una ecuación diferencial separable y como ustedes conocen corresponde a un problema donde la solución es una función exponencial creciente. Esta ecuación a la hora de separarla pues nos queda de y sobre y igual a 0.25 de x y acá al integrar y simplificar obtenemos como resultado que y es igual a c por exponencial de 0.25x, pues como dijimos es una función exponencial creciente y como ya saben este valor de c corresponde al punto sobre el eje y donde la curva de la exponencial está cortando. Vamos a utilizar entonces este archivo GeoGebra para poder comprender mejor cómo es que se construye un campo de direcciones. Aquí podemos observar dos curvas. Esta, por ejemplo, es una curva verde que corresponde a la solución de la ecuación diferencial anterior cuando c vale 2, es decir, esta curva tiene como ecuación y igual 2 por exponencial de 0.25x. Luego esta curva que tenemos acá como corta justamente en el eje vertical en 1 correspondería a la solución y igual exponencial de 0.25x. Luego aquí tenemos dos barras deslizantes. Estas barras deslizantes nos van a permitir mover estos puntos que están aquí sobre cada una de estas curvas, solución. Y vemos acá que estas rectas que tenemos aquí, que están en líneas punteadas o en líneas a trazos acá, pues corresponden a rectas que son tangentes en cada punto de esta curva. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros movemos esta primera barra. Vamos a pasarla de -7 a -6. Vemos que ahora el nuevo punto donde estamos dibujando la recta tangente sobre la curva verde está acá y pueden ustedes observar que aquí hay un pequeño segmento de recta que está sobre la misma dirección de esta recta tangente. Lo hemos dibujado de este tamaño. Esto es completamente arbitrario. Lo podemos haber dibujado más grande o más chiquito. Aquí lo dibujamos de este tamaño. Veamos qué pasa cuando nosotros nos movemos hacia el siguiente valor, hacia -5. Pues ahora la recta tangente ha cambiado de posición. Ahora estamos acá y observen que aquí ha quedado grabado cuál era la dirección de la recta tangente que teníamos en este punto, pero no hemos dejado todo el segmento de recta, solamente un pedacito. Lo mismo va a pasar acá, cuando nosotros movamos esta barrita de -5 hacia el siguiente valor que es -4, este segmento de recta roja que tenemos acá va a quedar ahí recordándonos cuál era la pendiente de la recta tangente en ese punto. Si seguimos así de esta manera, nosotros vamos a obtener algo como esto. Aquí nosotros podríamos colocar que la barra fuera variando, por ejemplo, ya no cada unidad como lo estamos haciendo acá, sino por ejemplo cada punto 5, cada punto 25, como nosotros querramos. Aquí hemos decidido dejarlo de esta manera. De la misma manera va a pasar acá con esta barra deslizante. Al irla moviendo me va a permitir ir cambiando la posición del punto donde estamos dibujando la recta tangente y al igual que en el caso anterior va a quedarse ahí un pequeño segmento de recta recordándonos cuál era la dirección que tenía la recta tangente en ese punto. Entonces por ejemplo acá si nos vamos a -6, aquí estaría la recta tangente, aquí está un segmento de recta que como dijimos es paralelo a esta recta y cuando nosotros cambiamos acá pues se queda ahí para recordarnos cuál era la dirección de la recta tangente en ese punto. Si nos vamos así, pues ya tenemos entonces
las diferentes rectas tangentes y los segmentos que nos van indicando cuál era la pendiente que tenía la recta tangente en ese punto. Observen que si nosotros quisiéramos, si nosotros solamente tuviéramos estos segmentos de recta y estuviéramos seguros que cada uno de ellos corresponde a la misma curva, pues sería muy fácil, dado que la curva solución sería tangente a esos segmentos, pues podríamos a mano hacer un esbozo de cuál sería la forma que tendría en este caso la curva solución. Entonces de eso se trata precisamente el campo de direcciones. Lo que hace el campo de direcciones es venir y dibujar varios segmentos de recta como los que mostramos acá. Ahora, aquí por ejemplo en este caso podemos ver que en GeoGebra, en vez de haber dibujado los segmentos, por ejemplo, cada unidad como nosotros hicimos acá, al colocar estas barritas deslizantes, aquí no está exactamente igual. Podemos ver, por ejemplo, acá que estos valores acá de segmentos de recta corresponden a un cierto valor de X, que en este caso está entre menos 3 y 2. Aquí posiblemente estamos en 4 y así va variando esto. En GeoGebra nosotros podemos determinar cómo queremos que luzca el campo de direcciones. Por ejemplo, acá está el comando que nos permite dibujar el campo de direcciones, es este de acá, y acá nosotros tenemos que colocar acá la ecuación diferencial despejada, es decir, colocamos aquí a lo que es igual de y de x, en nuestro caso era 0.25y, y este numerito acá que tenemos acá nos va a indicar cuántas divisiones va a ser en este caso el GeoGebra. Por ejemplo, vamos a poner un numerito sencillo, pongamos por ejemplo 5. Si yo le coloco 5 acá, vamos a cerrar acá, vemos que está dibujando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, me ha dividido esta región que está aquí en pantalla en 5 por 5, ha escogido 5 puntos acá, tanto horizontalmente como verticalmente, uniformemente espaciados. Eso por supuesto significa que no necesariamente entonces todos los segmentos de curva que están acá van a corresponder, como teníamos nosotros en nuestro ejemplo acá, a la misma curva. Puede ser que este segmento pertenezca a una curva a una curva dada, a otra curva dada y así sucesivamente. Entonces nosotros acá debemos recordar eso. Si regresamos aquí a la vista algebraica y volvemos a campo de direcciones, por ejemplo, si ponemos un valor como 15, por ejemplo, pues ahora pues podemos entender que lo que va a hacer acá es hacer una división de horizontalmente en 15 posiciones y verticalmente en 15. Aquí podemos contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y posiblemente por acá no se ve en pantalla, aquí se ve en pequeño cemento, van 15. De igual manera ocurre verticalmente. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Por aquí se ve el otro. Entonces, como dijimos acá, pues cada uno de estos segmentos no necesariamente van a corresponder como teníamos hace un ratito acá, cuando nosotros íbamos dibujando esto, que todos los segmentos correspondieran necesariamente a la misma curva. Aquí, pues para ilustrar cómo se construye el campo de direcciones, así sucede. Pero allá a la hora de trabajarlo, por ejemplo, un software como GeoGebra, pues se hace la división y va colocando cuáles serían las pendientes de las rectas tangentes a los puntos que corresponden a lo que se ha dibujado ahí, y entonces pues lo que nos da esto es una idea de cuál es la forma que tiene la tendencia de las curvas solución. Entonces, por supuesto, entre más numeritos, entre mayor tengamos nuestra división, pues va a ser mejor acá la forma como vamos a tener nosotros de idea de cómo va la curva solución. Por ejemplo, acá vemos que en la parte inferior tenemos curvas de esta manera. Esto correspondería a los casos cuando tenemos valores de C negativos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. En este caso tendríamos que corresponde al valor de C igual menos 1 y esta sería la curva Y igual menos exponencial de 0.25. Vemos que si aquí el campo de direcciones pues nos sugiere que efectivamente tiene una forma como la que se indica acá para la curva solución. De igual manera, pues como dijimos acá, pues así es como se construyen estos campos de direcciones y como vemos, siguiendo más o menos la tendencia que tienen en direcciones esos pequeños segmentos de recta que ahora ya sabemos que corresponden a diferentes rectas tangentes de curva solución, pues podemos tener una idea de cuál es la forma que va a tener en este caso la solución. Por supuesto, aquí no vamos a obtener una solución analítica, es decir, no vamos a poder obtener una expresión analítica para cada una de estas curvas,
curvas, pero sí nos permite tener una idea de cuál es el comportamiento que tiene la solución. Por ejemplo, acá podemos observar que a medida que el valor de x va aumentando, por ejemplo, en una curva dada, la función, las que están aquí en esta parte, crecen sin límite hacia arriba. Estas se van cada vez hacia valores más negativos. Aquí podemos observar un comportamiento similar, pero por ejemplo acá en estas vemos que todas las curvas solución van a tender hacia un mismo valor. Es decir, aquí se observa que conforme x se hace cada vez más grande, las curvas soluciones de todas estas curvas solución de esta ecuación diferencial, que en este caso corresponde a y' igual menos y, pues tienden hacia el valor de cero, semejante a lo que sucede acá. Entonces, con esta idea, van ustedes a realizar un pequeño proyecto en el cual vamos a estudiar el fenómeno de la pesca, el cual incluye a una ecuación diferencial que bajo ciertos puntos, bajo ciertas consideraciones es fácil de resolver, pero bajo otras no. Y entonces en ese caso un método como el método gráfico nos va a servir perfectamente para poder comprender cuál es el comportamiento de la solución para ciertos valores de x o ciertos valores del tiempo, que en ese caso será nuestra variable independiente. Pero eso ya lo veremos en el proyecto que les dejaremos.